Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente un miércoles más. ¿Qué tal, Con una Grace? pregunta, bien, con una pregunta re interesante hoy, ¿no? Así Lo es. pensábamos y bueno, surgió esto de cuál era nuestro momento podio y nos pareció re interesante por ahí charlarlo con quienes nos escuchan y nos mandan textos, que es muy interesante también. Estoy corriendo un poquito la luz porque estoy muy blanca. Ahí está. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu momento podio? Y vamos a dejarle preguntas para los que se vayan conectando. Yo había anotado algunas más. ¿Cuál fue tu podio? Sí, pero no hablamos de podio deportivo, sino de esos momentos en los que sentimos que alcanzamos algo importante, ¿no? Esa meta que teníamos y la alcanzamos, que debemos tener muchas en la vida. Seguro, No en el creo que haya transcurso de una nuestra sola. vida hay muchos. Y bueno, otra de las preguntas es, ¿qué hubo detrás de ese logro? ¿Qué aprendiste en este camino? Si celebraste ese momento o seguiste corriendo hasta otra meta, a veces como que vamos acelerado y no paramos a disfrutar y a ver todo eso que hemos logrado. Exacto. ¿Y qué podio alcanzaste que hoy merece ser reconocido? Bueno, se repite en realidad. Y también una pregunta que se me ocurrió es, ¿qué hace que algo se convierta en un podio para una persona? ¿Qué características debe tener eso? Ese lograr algo, ¿no? Nosotros lo pensábamos como ese logro. Yo hoy Que cuando lo recién charlamos, hablábamos de algo como tan sencillo, como algo que me compartieron acá, que lo voy a leer, y hacíamos como comparaciones, ¿no? Esperen que lo busco, así lo leo exactamente igual, como me lo compartieron. Llegan mensajes a partir de la propuesta que hacemos. Dice, hoy por hoy mi podio es haberme separado, pero si voy al presente, hoy es que mis dos hijos elijan ver el mundial conmigo. Tenemos unos rituales lindos de elegir qué comer, cocinar, bueno, se pone la camiseta y demás. Y eso algo tan simple que recién hablábamos con Grace, que ni siquiera se planeó, ¿no? No creo que hace claro, 4 años haya estado diciendo, ay, dentro de 4 años voy a ver el mundial con mis hijos. No, seguro que y más nadie lo. cuando los hijos son adolescentes, adultos, que por ahí eligen ir a pasar un momento con sus amigos, o bueno, tienen otras prioridades, o la familia, y ya se van como alejando. Cuando hablamos de podio, entonces estamos hablando de momentos que a nosotros nos parecen re importantes y que de alguna manera nos dejan disfrutar de eso que estamos logrando, hemos logrado en un presente en el cual vivimos. Eso te lo dejaba Bárbara y Priscila, que es otra de las personas que siempre nos escuchan y nos escriben, nos mandaba por Instagram, si tengo que mirar hacia atrás y reconocer mi propio podio, sin duda es haber transformado las vivencias más complejas y dolorosas en literatura. Muchas veces creemos que los logros son solo metas alcanzadas, pero para mí el verdadero triunfo fue descubrir que la escritura es un canal de transmutación, o de transformación, perdón. Haber encontrado en la poesía la fuerza para resignificar lo adverso y convertirlo en arte es el reconocimiento más valioso que tengo, porque me demostró lo que soy capaz de reconstruir. Maravilloso lo que Qué escribe, lindo. ¿no? Gracias, Priscila. Porque es eso, es lo que nos va pasando a cada uno de nosotros y cómo de alguna manera va cambiando también esa posibilidad de pensar en cuál es el logro al que llegamos. Ella lo dice muy bien acá. Y Mi además propio Priscila pueblo, escribió un libro, o sea que sí, fue. sí, es una genia escribiendo, nos ha mandado poesía preciosas para compartir, así que bueno, agradecemos muchísimo. Y bueno, en el canal y en el Instagram yo había puesto todo, tenemos un momento podio, no siempre está relacionado con un título, una medalla o un reconocimiento. A veces nuestro podio es convertirnos en padres, es terminar una carrera, es animarnos a cambiar de rumbo, a una mudanza, empezar de nuevo, a superar una dificultad, quizás superar una enfermedad, cumplir un sueño que parecía imposible. Detrás de cada logro hay esfuerzo, aprendizaje, caídas, dudas y mucho camino recorrido. Hoy queremos invitarte a mirar hacia atrás y reconocerte en ese camino. ¿Cuál fue ese momento que sentiste que habías llegado a tu propio podio? Que, como decíamos recién, debemos tener muchos, o Un sea, montón. todos. Yo pensaba en los míos y digo yo, bueno, cuando me recibí, cuando me subí, pensando en podio, en esto que uno
se sube a un lugar para recibir algo, ¿no? Cuando recibí mi título en Viedma, cuando tuve mis hijos, cuando fui abuela por primera vez, o sea, hay un montón de situaciones. También cuando viajé sola por primera vez, o sea, es encontrarnos a nosotros mismos, reconociéndonos que podemos hacer un logro que en otro momento hubiera estado determinado por el miedo. O, en todo caso, si está determinado por el miedo, es enfrentarnos a ese miedo. Entonces, bueno, Marina nos mandaba también, otra que siempre nos escucha y nos acompaña, nos mandaba un texto de Galeano. Pero el Galeano que habla de las utopías, ¿no? Entonces yo le decía a Daniela, bueno, lo podemos relacionar también con las distopías. A veces, ¿qué es la utopía? Es ese pensar, Galeano lo dice muy lindo en un video, que tiene que ver con qué es la utopía y es aquello que nosotros, a lo que queremos llegar, pero que siempre está adelantado y nosotros vamos caminando hacia él y bueno, lo que nos permite es caminar, nos hace movernos las utopías cuando las queremos alcanzar. Pero a veces, y yo pensaba en las distopías generalmente aparecen en las ficciones. Y si yo lo analizo como aquello que quiero lograr, pienso en las distopías que nosotros mismos nos ponemos cuando hemos pensado en un logro, queremos lograr algo y por nuestro miedo, por nuestra culpa, por nuestros pensamientos, a veces echamos eso para atrás o le decía hoy a Daniela, nosotros mismos nos ponemos nuestro propio palo en la rueda como para dificultarnos la llegada a ese punto máximo que es el que queremos lograr. Pero también era interesante lo que nos planteaba Bárbara, ¿no? Esto de no pensar en cosas tan extrañas y tan lejanas, sino ir reconociendo esos momentos como momentos cercanos a nuestro presente y disfrutarlos, que es lo más interesante. Tal cual. Ahí compartí en el grupo de WhatsApp, en el canal que tenemos, este videito de Galeano que nos compartía Marina para que todos lo puedan ver en su momento. Y voy a leer también que Marina, además de compartirnos eso, me mandó un texto acerca de su reflexión y la pregunta de hoy. Y dice lo siguiente: a medida que crecemos, los logros cambian. Incorporamos más exigencias y lo que nos llenó de gloria ahora puede no parecernos una gran cosa. En orden cronológico, la primera victoria fue andar en bici sin rueditas. Sin dudas, terminar la carrera. La primera exposición en público, después de escribir un libro, terminar un cuadro y los logros de los hijos que nos llenan de orgullo. Los boletines impecables, que la elijan abanderada. Lo mismo con las caídas, dejar un trabajo o una casa que parecía grave y hasta resultó para mejor. Una separación puede parecer el final del mundo hasta que perdés a alguien o llega un temible diagnóstico. La vida se va poniendo más compleja y se aprende sobre la marcha. El podio más anhelado es el equilibrio en medio de todo, la armonía y las ganas de seguir. Esa parte es maravillosa. El equilibrio, encontrar el equilibrio, ¿no? Y bueno, hay muchísimas, en cuanto a lo que es la literatura, hay muchísimos ejemplos de textos que nos llevan a esos mundos posibles y también que son difíciles de llegar. Pero si nosotros nuestro propósito, si está relacionado esto de encontrar en nuestros propios podios, está relacionado con aquello que nos proponemos en la vida, terminar de estudiar, separarnos, dejar una casa porque es complejo. O uno piensa a veces, sí, me voy a ir a vivir a otro lado, pero cuán complejo es llegar a eso cuando hemos trabajado por mucho tiempo para tener algo, por ejemplo, una casa o un espacio, como decía Marina. Pero a veces esa ruptura que podemos hacer realmente nos permite llegar a obtener otros logros que son inimaginados, como por ejemplo venirnos a vivir a un lugar como nos pasó a nosotros como familia. Cuando yo tenía 12 años nos vinimos a vivir a este lugar, que siempre dije que no lo dejaría. Hoy tengo otro pensamiento. Pero bueno, esto también es interesante porque uno a lo largo de su vida va cambiando la posibilidad y el pensamiento de cuáles son los logros que quiere tener en la vida y qué es lo que quiere disfrutar, ¿no?
Entonces, bueno, también es posible ir cambiando ese tipo de pensamiento y bueno, ahí viene la riqueza de la vida misma. Sí, que ahora que te escuchaba, yo había anotado algo sobre el coach ontológico que tiene que ver con un principio del coach, que es que no vemos la vida como somos, no, perdón, no vemos la vida como es, sino como somos. Y porque cada situación la tenemos influenciada por la experiencia, por la creencia, por un montón de cosas. Entonces, alguien que se recibe, quizás que recibe un título, no va a sentir lo mismo que otra persona que parece que por ahí sí fue un sacrificio, fue un logro, fue... no dos personas que reciben un título no van a sentir lo mismo, quizás. Y ahora que te Porque todo escuchaba con depende de esto los de contextos, mudarse, yo sí. también llegué a 25 cuando tenía 12 años y para mí fue totalmente traumático venir acá, dejar mi escuela, dejar mis abuelos y mis hermanos no vi que sufrieran tanto como yo. Incluso después con el tiempo ahora agradezco a mi papá y a mi mamá que se hayan mudado acá y pienso en lo valiente que ellos fueron en ese momento porque también dejaron un montón de cosas atrás. Y hoy lo veo como un podio también el haber llegado a Sí, 25. yo siempre lo vi y, o sea, yo para mí fue salvación. Siempre lo he dicho por circunstancias particulares que cada uno vive, como vos decías, para mí fue salvación. Yo creo que siempre le agradecí a mi papá el día que se le ocurrió venirse porque en realidad fue mi papá el que nos arrastró y mi mamá aceptó y yo tuve toda la vida agradecida, en estos 50 años agradecida de vivir en 25 de mayo. Que hoy me quedaría, no sé, pero que en ese momento nos costó, por supuesto, porque dejamos toda la familia eh, y tampoco estaban mis abuelos ni nada, y me hubiera gustado estar más con mi abuelo, pero siempre agradecí el momento que ellos tomaron esa decisión y vinimos acá. Sí, sí. Y no la cambiaría por nada. Ese fue un gran momento podio para mí y para mi familia, creo, o por lo menos para mí. Y lo mismo después cuando tuve mi casa, cuando tuve esta casa, ¿no? O después cuando tuve mis hijos, o después cuando me puse a estudiar, o después cuando acompañaba a mis hijos a la escuela, y hay muchas cosas en el camino, y eso es lo interesante de reconocerlas para, para disfrutarlas, porque también uno si no hace el recorrido por ahí, si no nos hacemos este tipo de preguntas, es como que vamos tan rápido y no nos damos Sí, cuenta. nos El cuesta otro día, mirar para atrás y ver todo lo que pudimos lograr. exacto, el otro día le comentaba yo a Daniela que comentando en un grupo en el que estaba participando en una capacitación, yo decía, bueno, yo hago radio, tenemos un canal de YouTube con mi amiga y bueno, dije todo lo que hacía y entonces las personas que estaban ahí me dicen, pero qué cantidad de cosas que haces. Y yo no me doy cuenta, o sea, para mí es como era como algo normal hacer muchas cosas. Entonces también es reconocerse y ver la posibilidad que uno tiene como un adulto, como una persona desde un pueblo pequeño, aunque sea pequeño, hacer un montón de actividades y también trabajar, no solamente para uno, sino también para otros. Y eso también para mí es un podio. Estar en el lugar en el que estoy, trabajar con los alumnos que tengo o trabajar en Amoni en el lugar que estoy, para mí son un podio, porque siempre lo anhelé políticamente y me Sí. gusta hacerlo. Por Así que eso bueno, cada podio es único, ¿no? Hay tantos podios sí, como personas, porque exacto, es así, es sí, lo que sí, porque hablábamos de las depende, realidades, cada uno lo vive claro, porque diferente. también Es depende de como cada cuando uno. vas a una fiesta y al otro día comentás y decís, uy, estuvo genial, bailé toda la noche y para Para algunos es algunos fue horrible, horrible. sí, Bueno, y así pasa con todo, o qué sé yo, el partido cuando lo ves, qué bien que jugaron y la mirada de otro fue que fue pésimo, y es así, cada uno está influenciado por sus creencias, sus vivencias y eso. Entonces, hay tantas realidades como quería personas. repasar lo que habías puesto en el canal porque me gustó muchísimo lo que habías escrito hoy, como para rescatar. No, Entra al me canal. fui. Y entonces me vuelvo a preguntar, ¿qué hace que algo se convierta en un podio para una persona? Y recién cuando te escuchaba, creo que es eso, ¿no? Superar el miedo, superar una adversidad. O sea, uno cree Sí. quizás
que está allá abajo, donde ve todo negativo, donde ve todo mal, y cuando pasa eso y después lo miramos, decís, qué bárbaro lo que logré. Por ejemplo, esto, ¿no? De cuando uno, no sé, tener un hijo es transitar un embarazo, el miedo a parir, un montón de cosas, y después lo tenés en tus brazos y decís, qué hermoso es esto, qué maravilloso, placer. es maravilloso, Y exactamente. una carrera pasa lo mismo, desvelos, nervios, ir a rendir, qué sé yo, una enfermedad, pensaba en tu diagnóstico, ¿no? Y después verlo a lo lejos ya sano y Y todo, entonces, todo lo que es la transición, ¿no? Porque así como, bueno, ahí nos está escribiendo Priscila, dice, comparto totalmente, siempre digo que escribir me salvó la vida, yo digo que también. es Marina la que escribe, que comparte con Mari, con Ay, perdón, Priscila lo que vos leíste. perdón. Bueno, Ahí sí, es. es cierto, comparto con las dos, con Marina y con Priscila. Justamente, y el otro día lo charlaba en este grupo donde yo comentaba lo que hacía, la mayoría, encontrar la voz. Y encontrar la voz a veces para muchos es encontrar un podio, es una manera de salvarse. Encontrar un ideal a aquello que queremos llegar, un deseo, un sueño. El problema es que no nos quedemos simplemente en el miedo a no enfrentarlo, porque siempre está ahí lo maravilloso, ¿no? Eso de llegar a ese lugar, a esa cosa, a ese logro que de alguna manera nos hace felices, porque recordemos también que la felicidad son momentos y no es todo el tiempo, entonces si hemos logrado algo y hemos sido felices en ese recorrido, bueno, disfrutémoslo, disfrutémoslo. Bueno, llamada justo en... Creo que lo más importante es eso, no rendirse, seguir adelante, tener fe, o como uno le quiera llamar, ¿no? Y después mirar a lo lejos, no Vos abandonar. habías puesto acá detrás de cada logro hay esfuerzo, aprendizajes, caída, dudas y mucho camino recorrido. Era eso que estábamos diciendo, ¿no? No pensar en algo... Me encanta lo que decía Bárbara, esto de disfrutar ahora, ya en este momento, porque siento que muchas veces nuestros podios es como algo lejano, eh, como que son este tipo de utopías que nos ponemos. Y en realidad es disfrutar de esas dos cosas. Proponernos llegar y completar algo que deseamos, como también reconocer eso otro que tenemos acá, en este momento ahora, que también son parte de nuestra vida, ¿no? Y de nuestros triunfos frente a aquello que por ahí ni siquiera lo teníamos pensado, como disfrutar con los hijos un partido de fútbol o comprarnos mi sillón que ya me va a llegar. Cosas, detalles así. O choquear cuando, bueno, te dicen tener varios días de licencia y no vas a trabajar, pero bueno, esas son cosas que uno tiene que ir también trabajando. Y que igual al principio lo viste negativo. Sí, porque ¿cómo mal. no vas a ir a trabajar? Sí, mal. Eso también, ¿no? Como uno entra en esa vorágine y no se valora, no se cuida. Sí. Y bueno, no, nadie es indispensable en esta vida. No, para nada. Lo que pasa es que uno está reacostumbrado a hacer un montón de cosas y bueno, escuchando... eso me obligará a buscar otras para hacer. Bueno, ya hoy estuve, pero me faltan 29 días. 29 días. Esto de que, bueno, de que todo pasa, ¿no? Y quizás ese podio fue realmente traumático, doloroso en su transitar, pero bueno, llega al podio, llega esa medalla de... Sí, es reconocerse también que el cuerpo, bueno, estoy hablando yo de porque estoy con licencia, pero bueno, es reconocer a veces que hay ciertas cosas que nos están llamando la atención, el cuerpo, la ansiedad. Hay alarmas, ¿no? sí. Y esto tiene que ver también con un transitar hacia la tranquilidad y al sanarse emocionalmente. Y a veces ese es el podio al que tengo que llegar. Y cuesta porque en realidad uno no quiere dejar de hacer algo que da satisfacciones, como ir a trabajar todos los días. Pero también en esos lugares a veces no estamos tan bien
pero no es un lugar, sino es un entorno, ¿no? Y entonces enfrentar esto que hablábamos hace rato, ¿no? Me pasó a mí cuando yo viajé sola por primera vez. No, nunca tuve miedo, pero siempre había un pajarito que me decía, no viajes, ten cuidado, no te vayas sola, no te vayas... Y nada, no me pasó nada, o sea, igual no es que no tuve miedo en el camino, porque yo decía, Dios mío, ¿y qué pasa si, no sé, me tengo que parar? Y, qué sé yo, boludeces que uno piensa, y sin embargo lo disfruté tanto, fue lo más maravilloso que hice en mi vida, como el que hice el sábado. Para claro, persona. para cualquiera, háganlo alguna vez en la vida, Viajar váyanse sola. Váyanse solos. Se me fue Hermoso. algo que estaba pensando cuando te escuchaba. ¿Por qué dice este hombre acá? ¿Qué estás buscando? No, nada. Había puesto la de las distopías como... bueno, veo que hay algunos conectados, así que los invitamos a escribir en el chat cuál fue su momento podio. ¿Qué es eso de lo que hoy reconocen, que hicieron, que lograron, que superaron? ¿Qué es de lo que estamos hablando hoy, no? Por ahí sí se suman recién, esa es la pregunta y la reflexión de hoy. Poder valorar esos momentos que hemos superado y hacer como un recorrido del camino para poder ver eso. Y reconocerse y disfrutarlos y comentarlos y también compartirlos, porque a veces si uno está solo y los otros ni cuenta se dan. O no, qué sé yo, no tenemos que comentar todo lo que nos pasa, pero bueno, también está re bueno cuando uno tiene la oportunidad. Generalmente lo que aparece es que cuando los momentos podios son aquellos, lo comparten las personas que hacen deporte, como si fuera lo único, y no es lo único, eso es lo que nosotros estamos tratando de Y porque justamente de marcar, para ¿no? ganar un partido, para ganar una carrera, o ni Hay siquiera que ganarla, cruzar la meta, por ejemplo, en mi caso que lo he hecho, es justamente la preparación previa, ¿no? Todo ese recorrido, el decir, bueno, hoy llueve, salgo a entrenar igual, no tengo ganas de superar la mente y salir igual, y después toda esa satisfacción que viene de haber ido a entrenar a pesar de las pocas ganas. Punto, claro. Y eso. ¿Qué estabas buscando ahí? Estaba buscando qué eran los podios, o sea, qué es lo de dónde viene la palabra, ¿no? Es una palabra griega, dice podium, se denomina podio a la estructura dispuesta para elogiar a una persona por la obtención de un triunfo, por tener el honor de presidir algún evento protocolar, por ejemplo, o dirigir una actividad cultural y sobre todo ser galardonado con el triunfo de una competición deportiva importante. Ven que siempre se habla de lo deportivo, nosotros lo estamos pasando hacia otro ámbito que tiene que ver con lo emocional y con el registrar cómo podemos conseguir cosas o cómo conseguimos un montón de cosas y no nos damos cuenta y las estamos disfrutando, porque a veces en el apuro que tenemos a diario no nos damos cuenta, que eso era lo que charlábamos hoy con Dani. Hacemos un montón de cosas y no nos damos cuenta de todo lo que hacemos y tal vez no lo alcanzamos a disfrutar justamente por no prestarle demasiada atención. Y entonces eso es lo interesante, ¿sí? No, y seguramente hay podios todos los días, ¿no? Seguro. Ya van como pequeños pasitos que podemos ir reconociendo, aprendizaje, no sé, momentos vividos, compartidos, una palabra, algo que hace que estemos bien. Y eso hay que reconocerlo como un pequeño podio o al menos una medallita de ganador. Eso es lo que nosotros hacíamos hoy con Cristina y Daniela, unas actividades hoy de manualidades. Ay, no, y estábamos tan felices cuando vimos el producto, que era una alegría, porque en realidad son con cosas simples, llegar en 15, 20 minutos, media hora que nos llevó a armar, nosotros la mirábamos con Mariela, en realidad era Cristina, pero esto, el detalle de mirar y participar las tres ahí, fue maravilloso. Y esas pequeñas cosas que uno va imaginándose que la hacen otras personas y que nosotros también somos capaces. Eso también tiene que ver con el logro, ¿no? De no pensar que haya otros que, ay, sí, he escuchado a mucha gente que ha dicho esto. Ah, sí, claro, porque para usted es fácil, porque
usted tiene trabajo, usted, no, es lo que decía Daniel hace rato, para prepararnos y llegar a estar en un lugar determinado tuvo que haber un proceso. El de tomar una decisión, por ejemplo, de estudiar, el de tomar una decisión de levantarnos todos los días a las 6 de la mañana o 5 y media de la mañana para arreglarnos e ir a la oficina a trabajar o para ir a dar clase, el sentarse el fin de semana tal vez, cuando otros a planificar, cuando otros, no sé, están tomando mate. Y está bien, no está mal. Digo, cada cosa que encaramos en nuestra vida tiene su esfuerzo. Y eso es también lo que después nos indica si el podio es más divertido o menos divertido. Pero bueno, todos hacemos sacrificio para llegar donde llegamos. Ahí veo que sigue habiendo varios conectados, así que primero les agradecemos y los invito a participar, a escribir en el chat cuál es su momento podio, así lo podemos leer. Sí. Y, por ejemplo, Marina, que sigue participando, dice, recordé cuando terminé una maratón en la costa de Mar del Plata, creo que llegué última, pero llegué. Muy bien. Sí. Siempre hay alguien que llega atrás, no fuiste última seguro, Marina. Y después dice, con frecuencia mis animalitos pacientes me desvelan y verlos salir adelante no tiene precio. Es una satisfacción muy grande. Esos son los podios, esas satisfacciones que sentimos. Eso es lo que tenemos y yo creo que todos los días hay algo. Ya el hecho de sentarse al mediodía con un plato de comida y da satisfacción, llenar la panza. Bañarse con agua caliente. Bañarse con agua caliente. Creo que esos son también pequeños podios que ni siquiera los valoramos. Ni siquiera los valoramos. Pasan desapercibidos. Yo que he dado clase durante tantos años, 20 años ya, 21 años, no sé si fue hoy o ayer, me encontré con alguien, con un ex alumno, de hace como 10, 12 años atrás, no sé, y fue tan hermoso el abrazo. Qué lindo. Fue tan hermoso el abrazo, que yo a veces me olvido de esas cosas maravillosas. Y las palabras de qué lindo verte, que hace un montón que no te veía, era mutuo la charla, ¿no? Y eso también son cosas lindas, porque eso nos pasa a nosotros, no en nuestro trabajo nada más, sino a tanta gente que le debe pasar cuando se logran esas cosas. Esto que está diciendo Marina respecto a los animales, el placer de ver salir. Lo mismo supongo yo que le pasará a los médicos, lo mismo nos pasa a nosotros que actividad social, lo mismo nos pasa a nosotros los docentes, cuando después de un determinado tiempo nuestros alumnos nos siguen recordando. Maravilloso. Sí. O cuando estamos con nuestra familia, nuestros hijos o nietos nos reconocen por alguna cosa, nos dan un pequeño abrazo que es maravilloso también. Esos son nuestros podios para disfrutar, sí, ¿no? Sí. Para disfrutar los momentos que no nos tenemos que perder y reconocerlos como parte de nuestra vida. Siempre hago lo mismo pensando que estoy moviendo allá y muevo el mouse acá, la otra computadora. Pero bueno, muy interesante hoy para charlar. Ya llevamos casi media sí, hora. Casi media hora, 28 casi minutos. Media hora, bueno. No encontré hoy yo con mucho para leer de la literatura, pero hablamos un montón y leímos ejemplos y bueno, no, esto de reconocernos en todo lo que atravesamos para lograr esa satisfacción. Que eso es lo importante, ¿sí? Eso es lo importante. Y que cada día hay pequeños podios, ¿no? Esto sí. de sentarse en la mesa, de compartir con la familia, con amigos, de tener un trabajo, el agua caliente. De aprender a disfrutarlo, creo que los tenemos que aprender a disfrutar. Y valorar esos momentos. Claro, eso, ¿no? Que el disfrutar viene con el valor, darle importancia a que no somos los únicos que conseguimos en una familia, sino que hay otros integrantes que consiguen cosas y reconocerle a los otros y felicitarlos y valorar también el esfuerzo. Y agradecerlos nuestro. Para que lleguen más. Eso también es importante. Siempre volvemos a la palabra agradecer. Y a nuestro primer programa que fue ese. Sí, el de las gracias. Eso es lo lindo. Acá siempre volvemos al primer programa que fue las gracias. Eso, disfrutar esas cosas porque en realidad no somos las únicas que nos pasan cosas a los que estamos hablando acá, digo, sino que también nosotros tenemos familia, tenemos hijos y nietos y cada uno de ellos de alguna manera
va consiguiendo cosas y es valorar eso que van consiguiendo para que también sean reconocidos. Sí, Es yo creo que trabajarlo eso, desde lo familiar, los que ¿no? somos padres, cuando vemos que los hijos logran cosas, también son momentos podio para nosotros. Como decía Marina, del Claro. boletín de su hija, de que la elijan abanderada, cuando nuestros hijos también empezaron a andar en bici, cuando se compraron algo, cuando consiguieron un trabajo, Sí, hasta que el, pasan de hasta el grado. departamentito, la casita chiquitita con la que empezaron mis hijas, sus casas, o sea, trabajar, verlas trabajar con sus maridos levantando ladrillos, pintando, o sea, esos son grandes podios y disfrutar a los niños, disfrutar esos espacios. Eso también son grandes podios y como para agradecer muchísimo. Hay mucho para agradecer, muchísimo, muchísimo. Así que no nos quedemos solamente en aquel sacrificio que hicimos para llegar, porque si no es todo como muy difícil y a veces hay cosas que se dan fáciles y no nos damos cuenta justamente por eso. Uh-huh. Porque son fáciles. Entonces, como esto de abrir la canilla, ¿no? Y que el agua esté caliente. En realidad tuvo que haber alguien que lo hiciera, tiene que haber un cuidado de la casa, del espacio, y eso lo hacemos nosotros a veces sin darnos cuenta y tampoco agradecemos todo eso que hacemos por nosotros mismos, ¿no? Así que como para pensarlo. Bueno, creo que le vamos a agradecer a Marina, por supuesto, a Priscila, que siempre se animan y nos mandan textos re lindos para leer. Hoy no tenía ninguna. A Bárbara, que hoy no podía estar, pero me dejó su mensajito. Que seguramente nos escucha de allá, de allá lejos. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Así y hoy mis alumnos no se conectaron, che. No podemos ver quiénes son las personas que están conectadas, pero se ha mantenido el número, así que bueno, les agradecemos y esperamos que se sumen. Alguien que no quiere que lo veamos. Si quieren estar en el canal de WhatsApp, donde subimos primero las reflexiones de lo que vamos a hablar, como para que nos puedan enviar y nosotros leer y compartir, nos avisan, nos escriben por privado, nos dejan un mensajito. Sí, porque ahí vamos colgando también informaciones, vamos dejando lo de los programas, porque tenemos nosotros nuestros propios contactos y entonces ahí tenemos también. Y nos interesa. Lo mismo que compartir para que otra gente se sume. Exacto. Bueno. Yo hoy como que me veo más linda, yo me parece. Tenés mucha luz. La próxima la vamos a poner telada la lámpara. Sí, creo que sí. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Ya gracias. Seguramente vamos a subir el tema. Chao, chao.